Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso es lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está enseñando. En primer lugar, dice, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo. A ver, entonces venían de Yara y Shakamayan de Ejina, la famosa ascensión, ¿verdad? Que nos da a entender en Batecobaina. Son mis discípulos. Discípulos quería decir seguidores. Hay un maestro. Ustedes son discípulos, quiere decir ustedes están aprendiendo lo que después lo van a llevar como imitación. Vean la famosa secuela Christi, imitación de Cristo. El seguimiento de Jesucristo es una imitación. Cuando uno tiene un maestro, uno le imita a su maestro. Vean ahí en el profesor, vean ahí en el que solamente vos escuchás y después haces lo que querés. No, el maestro es aquel que te enseña el modus vivendi, es decir, el modo de vivir, la forma de ser. Entonces dice, cuando se estaba por cumplir este tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encamina decididamente hacia Jerusalén. Y entonces es aquí donde envía estos mensajeros para anunciarle. Bueno, ellos partieron, entraron en este pueblo de Samaria, pero queridos amigos, Samaria y los judíos, nosotros sabemos muy bien, cuando no entendéis, después de la famosa división del reino, 931, Roboam por el sur, Jerusalén, y Jeroboam por el norte, capital, sobre todo Onri es el que después va a hacer de Samaria la capital del reino del norte. Y Jerusalén ya sabemos que estaba como capital siempre desde David. Bueno, y aquí, cuando ellos pasan y van a entrar en un pueblo de Samaria, dice que no lo recibieron porque se dirigían a Jerusalén. ¿Entendés? Bueno, acuerdo un nazareo o venían de Cafarnaúm posiblemente y se iban hacia Jerusalén. Cuando y cuando se iba a la judío, norte-sur, entonces y entonces Santiago y Juan, cuando le ven al Señor, lo primero que le dicen es: ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Y pues yo iba. Y ñañao iba. Doy cuasi te iba. Violencia genera más violencia. Fueron violentos con nosotros. Roñemosego hay ahora, entonces ya poveta la iba y vea. Por eso a Santiago y a Juan también se les llaman hijos, los hijos del trueno. Boanerges, vea griego, ve boanerges, hijos del trueno. Y por esta expresión, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero miren, queridos amigos, cuál es la respuesta del Señor Jesús. Jesús se dio vuelta y los reprendió. Y fueron a otro pueblo. Es decir, queridos amigos, Jesús tiene la política del shalom, ¿verdad? El shalom quiere decir el peahuapú. El peahuapú quiere decir, queridos amigos, no te metas en cuestiones que verdaderamente serían inútiles. Peñan de la yaguar eireín. Manar ñora y nota con esta gente por cosas insignificantes.
vamos a lo elemental y vamos a aquello que es esencial del camino del cristiano. ¿Qué es en este momento lo esencial y lo fundamental? Miren cómo comienza. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, eso es lo esencial para Jesús. Él está yendo hacia Jerusalén. Se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Porque también nosotros ahí podríamos decir, pero ahí Jesús se está contradiciendo, porque si Él dice, no busquemos problemas, no busquemos sufrimiento, Makuna Matata lleva, Makuna Matata, Apeya ya etañande. No, dice Jesús, hay que hacer un discernimiento. ¿Qué es lo que vale la pena y por el cual nosotros vamos a encaminar nuestra propia vida? Porque ir a Jerusalén también y encaminarse hacia Jerusalén quiere decir ir a morir, a padecer en la cruz, por la redención y por la salvación del hombre. Pero esto sí que es importante, esto sí que es esencial. En cuanto que lo otro, estar peleando aquí por hospedarme o no hospedarme y quedarme aquí en este lugar, Jesús dice, eso es insignificante. Hay algo esencial por el cual sí tenemos que luchar, por salvar, por redimir la dignidad del hombre. ¿Me entendés? Imagínate yo que las enseñan de evangelio. Porque si yo me voy a preocupar de algo, entonces tengo que preocuparme justamente de recomponer la dignidad del hombre. Cuando Jesús dice que se encaminó decididamente hacia Jerusalén, quiere decir que él, cuando le anuncian y le dicen, a ver, ñande ya, diga tú y la yay que lleva, ore pocho y nada de ñande yara y potavio, yaitina con ari, rayo yaitina se cuera, toca y pato manon baile. Jesús dice, no, eso es insignificante, eso no es lo esencial por el cual toda una comunidad tiene que estar peleando y luchando, desgastando su fuerza. Ahora, lo esencial y por aquello que sí nosotros tenemos que pelear, queridos amigos, tiene que ser por buscar la dignidad del hombre. Y algunas veces también nosotros, ¿verdad? En nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra iglesia, ñañona y no cualquier ir, porque es santo y pea no, pea siempre o correamos calles a cojan jota, ere pa jota, si tradicionalmente se iba por aquella calle. No, eso no es lo esencial. Otro gato ñona y no, entonces, porque en nuestra política, ¿verdad? Estamos, no sé, votando por fulano, uiroreí, mapa, la ñemojita, pepe. No, aquí lo que hay que buscar es lo esencial y lo fundamental. ¿Quién es el que va a verdaderamente luchar y se va a poner al frente para buscar la verdadera dignidad del hombre? Buscar el bien de la nación. Y así, tanto en nuestra familia, tanto en la iglesia o en cualquier otra institución, algunas veces, queridos hermanos, nos vamos por las ramas o nos quedamos con las cosas tan pasajeras, con las cosas de ¿verdad? Pero lo esencial y lo fundamental a ese que le coma michi. ¿Por qué? Y porque no nos interesa tocar eso. Porque ahí sí que nosotros tenemos que hacer la repartija. Ore conveni. ¿Entienden? Eso es como también en la justicia, ¿verdad? En la justicia normalmente alguien robó, pero nambreo y millonadas. Y se le denuncia, etcétera, etcétera. Y están los que le van a defender. Es todo un estudio jurídico, ¿verdad? Que le va a defender. Acuérdense de mí y mía, y seguramente que usted conoce mejor que yo. Nunca ellos van a tocar el tema, si robó o no robó, y que realmente robó o lo que sea. Sino que, ¿saben qué es lo que van a buscar? La presentación de la denuncia que está a destiempo, que está mal escrito, que se escribió de una manera A o B manera, etc. Humillante superficial, humillad no solucionáis el problema. Habéis la otra que está sobreseído, nombre inocente. No, nunca tocaron el tema, porque el tema es real.
Y entonces ahora vamos a hacer una repartija, tanto te va a costar, pero nosotros te salvamos. Ellos, ¿sabe qué? Se equivocaron en cómo escribieron. Escribieron una palabrita de más, una palabrita menos, escribieron a destiempo. Trajeron 1 hora o 2 minutos después, se introdujo la carta. ¿Para qué cosa? ¿Para qué llevar aire? Y entonces un mosquito nos hacen tragar, ¿entiendes? Bueno, o un elefante, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude y que nos dé esa fuerza para poder entender lo que Jesús dice aquí. Él se dio vuelta, los reprendió, porque estaban queriendo pelear por cosas insignificantes. Y entonces se fueron a otro pueblo. Que así sea. Que así sea.